Hoy volvemos al mundo de la consultoría, que ya sabes que es de los que a mí más me gusta, ya que nos visita Ignacio Siso, que es socio senior y Chief Operating Officer en Deloitte España. Con Ignacio vamos a hablar de qué es la consultoría, por qué es una buena profesión y sobre todo cuál es el valor que aporta, y no se va a arrugar cuando le pregunte yo de todos los mitos que se utilizan para criticar a la profesión. También su historia personal de Back to Consulting, ya que él estuvo muchos años en la industria financiera, pero decidió volver a consultoría. Vamos a ver por qué. Y en la etapa final vamos a profundizar en lo que hace Deloitte diferente, por qué es un buen sitio para que tú, una persona joven, vayas a trabajar ahí cuando te gradúes, y nos va a responder a una pregunta muy difícil. ¿Por qué un cliente tiene que seleccionar a Deloitte en lugar de McKinsey? Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Joseph, ¿y tú? Bien, gracias por venir a Outliers. Gracias por invitarme. Es un auténtico placer estar aquí charlando contigo. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de la temporada y yo no puedo dejar pasar una temporada sin hablar de consultoría, porque es la profesión que más me gusta. Así que vamos para allá. Fenomenal. Eres un vicioso de la consultoría como yo, Joseph. Exacto. Aunque es la primera vez en mi vida que no estoy trabajando solo en consultoría. Pero bueno, oye, vamos a empezar por lo básico. Para la gente que no es de este sector, ¿cómo explicarías tú lo que hace una consultora? Pues mira, muy buena pregunta, porque es algo además que ha ido evolucionando con el tiempo. Un consultor es un asesor que acompaña a los clientes en la consecución de sus resultados, en la mejora de sus objetivos. Yo creo que ambas palabras tienen su profundidad. La primera es la de ser un asesor, que tiene un componente académico, y así empezó nuestra profesión. Los clientes no saben y preguntan al que sabe, que además monetiza por su respuesta. Y después está la parte de acompañamiento, que es algo muy importante que ha ocurrido en los últimos años, que los clientes no quieren que nos vayamos, sino que estemos con ellos durante la implantación de nuestras recomendaciones. Pero uno pensaría que eso es lo que deberían hacer los ejecutivos. Entonces, ¿por qué los ejecutivos tienen que contratar consultores? O inclusive, ¿cómo justifican, ¿no? ante su comité de dirección o ante su board, que tienen que invertir en contratar otra persona que haga trabajo? Joseph, tú sabes de todo. Nadie sabe de todo, por eso nos contratan. Ese es el primer trigger, digamos. Oye, como no sé, tengo que preguntar. Y como hay alguien que sabe muchísimo más que yo, pues me voy a fiar de él. Entonces, yo diría que esta es la primera razón. Y hay otras dos razones. Una de ellas es no tienen gente disponible todo el rato con los skills necesarios, porque si no estarían sobredimensionados. Entonces, pues por eso nos contratan a nosotros, que tenemos siempre gente disponible con los skills necesarios. Y pues hay un último motivo, que es la independencia. Nosotros somos una tercera parte, sin sesgos ni historia, que damos una recomendación pues equilibrada. Y es nuestra opinión. De hecho, hay mucha evidencia empírica. Hace poco leía un estudio sobre esto, sobre la mejora de los resultados de las empresas cuando contratan a consultores. Tampoco me he metido en los detalles, pero sí que hay evidencia. Y ahí veía que había dos grupos de clientes. Aquellos, que me resultó muy interesante, aquellos a los que le va muy bien y continúan contratando consultores, y aquellos pues, que están en una situación de distrés y para salir de ella contratan a alguien. Ok, pues entonces en esto que tú comentas, ya uno empieza a ver como que hay mucha diversidad, ¿no? En la consultoría, en cuanto... Porque ya dijiste dos situaciones distintas. Uno que le va muy bien quiere que le vaya mejor. Uno que le está yendo mal, pues son probablemente enfoques totalmente distintos. Gente que necesita expertise, o sea, que necesita experiencia en alguien que hizo algo. Gente que siempre necesita recursos. Entonces, este tema de la diversidad del trabajo se habla mucho como uno de los temas que le gusta a la gente que trabaja en esta profesión. Es así. La variedad es sin duda uno de los atractivos que tiene nuestra profesión. La variedad pues, es lo que te quita del aburrimiento, ¿no? La gente que hace siempre lo mismo tiende a aburrirse. La variedad es lo que te da pues, el fulfillment profesional. Y es además lo que asegura
que la gente se desarrolla. Si siempre haces lo mismo, no aprendes, no te desarrollas. En cambio, si lo que haces es estás expuesto a situaciones cada vez más diferentes, tu desarrollo se acelera. Y aparte de la variedad, ¿qué otras cosas dirías tú que es lo que hace que esta profesión sea apetecible para los que la ejercéis? Pues yo diría, y hablando en primera persona, hay dos temas. Uno de ellos es el reto intelectual. Si tienes curiosidad intelectual, no hay mejor sitio que la consultoría, porque siempre tienes que aprender de cosas nuevas, te expones a clientes y sectores diferentes, trabajas con jefes constantemente diferentes, equipos nuevos. Y bueno, pues es todo este reto intelectual, en mi caso y en la mayoría de los que estamos aquí, resulta súper motivador. Y el otro es el reto o el componente relacional que tiene nuestra profesión, que está siempre con personas. Tienes clientes que cada uno es de una manera, jefes que a veces son de otros países, equipos de gente muy junior que viene y tienes que enseñarles, pero te traen la frescura de la universidad. Y este componente de personas resulta súper atractivo. Ok. Oye, vamos a hablar de algunos de los mitos, o más que mitos, las cosas que dicen algunos, qué es lo que está mal en la consultoría. Entonces, uno de los temas principales, y ya aparecerán aquí en YouTube comentarios, aparecerá uno que escribirá, es que yo en mi empresa contrataron una consultora y no saben nada y echaron a todo el mundo. Entonces, hay el cuestionamiento de si los consultores realmente aportan o no aportan valor. Entonces, ¿cuál es esa salsa que tienen las consultoras para garantizar que aportan valor? Nuestro secret sauce, la esencia de nuestras organizaciones, es la gente. Porque el conocimiento no existe en abstracto, no lo tienes enlatado, lo abres y lo vendes, están las personas. Entonces la clave es la gente y los procesos que tenemos para garantizar su desarrollo. Que es, oye, cómo los reclutamos, cómo los evaluamos en las entrevistas, cómo hacemos que tengan programas de desarrollo acelerado. Y esta es la clave. Por ejemplo, uno de los procesos más complicados que tenemos en las consultoras es el proyecto de staffing, que es cómo asignas a personas en los proyectos. Y eso te lleva a decisiones a veces muy complicadas, porque tienes a una persona que sabe mucho de un tema, como recientemente he tenido yo en un proyecto que estoy haciendo. Entonces, si le pones ahí, posiblemente el proyecto salga mejor, pero por otro lado, la persona va a tener un menor desarrollo. Entonces, este tipo de equilibrios en los procesos de staffing es clave para garantizar el desarrollo de la gente. Vamos a profundizar en este tema de la gente un poco para entender mejor cómo lo hace la consultora, ¿no? Porque toda empresa dirá que lo más importante para ellos es la gente, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en las consultoras es realmente, porque si tú ves el balance de una consultora o el estado de ganancia y pérdida, o sea, pues donde invierte es en gente, porque no tiene fábricas, no tiene activos fijos, o sea, tiene gente y conocimiento, ¿no? Sueldos y salarios. Pero ¿por qué una persona que tú la coges y la metes en una consultora puede hacer este trabajo diverso, complejo y por el cual los clientes van a pagar mucho dinero versus esa misma persona que decidió irse a la corporación o irse a una startup? O sea, ¿qué sucede en la consultora con ese perfil que hace que sobresalga? O no que sobresalga, que pueda hacer este trabajo que a priori es complejo. No lo preguntan mucho los clientes. ¿Cómo puede un recién graduado con 6 meses de experiencia aportar valor? ¿Por qué tengo que pagar por él? Básicamente, ¿no? Entonces, a ver, primero, todo el mundo tiene un rol en los proyectos, que el equipo más junior pues suele ser las tareas más fáciles. Por ejemplo, en un proyecto de tecnología pues se le asigna que diseñe o monitorice el plan de pruebas. En un proyecto de Financial Advisory que prepare el Excel para hacer el modelo financiero. O sea, todo el mundo tiene un rol. Y para asegurar que lo desempeña bien, hay un proceso de tutela y de coaching muy intensivo. Si ves cómo trabajan los consultores, siempre están juntos. Dices tú, ¿pero por qué están siempre juntos? ¿Estarán hablando? No, están juntos porque el más senior le enseña al más junior. Entonces, por eso pueden contribuir. Y después la gente joven nos trae pues, ideas nuevas, no tienen sesgos, traen la ilusión, la frescura de la universidad, que a nosotros nos viene muy bien. Y se crea un ambiente en los equipos magnífico. Y con nuestros clientes también. Ok. Entraste ahí un tema interesante, ¿no? Desde que trabajan todos juntos.
Y ese es el segundo mito, ¿no? Es que tú contratas una consultora y apareces tú, el socio o el socio senior, el primer día a vender y después le pones ahí un ejército de gente junior, ¿no? Entonces, explícanos realmente cómo está estructurado un equipo de consultoría que va a atender a un cliente y también un poco las funciones de cada uno. O sea, qué hace cada cual y por qué está estructurado de esa manera. Básicamente hay tres roles, que es el rol central, que es el gerente, que es el dueño del proyecto, el que tiene la relación con el cliente en el día a día. Después el equipo o staff, que ahí tenemos analistas, consultores senior, y que son los que hacen el trabajo, cada una de las piezas del problema que después el gerente une. Y después está el socio. El socio es el responsable último de la calidad del proyecto. Nosotros no tenemos una organización comercial que se dedica a vender y otra a ejecutar, como pasa en otras organizaciones. El socio vende, pero después ejecuta, que es lo que le da credibilidad para vender más. Y es el que tiene la relación de máximo nivel con el cliente. Ok, para hacernos una idea, cuéntanos un socio qué edad tiene, más o menos, un manager qué edad tiene, o qué perfil, o años de experiencia, y la gente, consultores senior, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, sin entrar en bandas fijas, pero normalmente el staff, hasta manager, pues hasta 28 o 30 años. Y socio, 30 y muchos a partir de 40. Y manager, pues en medio. Es más o menos los rangos de edad. Ok. Es decir, que es una carrera relativamente rápida. Es una carrera rápida. Por eso la parte de desarrollo profesional es tan importante. Ok. Y hay otro tema que es interesante, ¿no? Que es cuando el contexto no es realmente un proyecto, sino es esto que lo llaman el body shopping, ¿no? Que bueno, que es una realidad, en las consultoras Big Four existe, en las de management existe, que es quizás lo que hablabas tú, ¿no? Un cliente que necesita recursos y no tiene en plantilla. Pero en esta ocasión él no quiere un proyecto, sino que quiere un recurso. O sea, necesito una persona que sea un product manager porque voy a hacer un producto digital. O necesito una persona que me haga el PMO de una implantación de tecnología que voy a hacer. Entonces, eso tiene mala fama. Entonces, explícanos qué es y realmente por qué aporta valor al cliente o en qué situaciones aporta valor al cliente. Entonces, tiene mala fama porque las personas que van a esos proyectos normalmente carecen de tutela. Se les envía ahí, carecen de tutela. En nuestro caso y en otras consultoras, cuando esto ocurre, siempre están tutelados por un gerente y por un socio. Hay un menor nivel de seguimiento en el día a día, pero siempre tienen esta tutela. Y después tienen también un compromiso de rotación. No van a estar 24 meses asignados al mismo proyecto. Y respondiendo a tu primera pregunta, esa es una necesidad real. Volvemos a lo de antes. ¿Por qué se utilizan a consultores? Porque los clientes no tienen a gente formada en cada momento de lo que necesitan. Esta mañana me pedía un cliente, un banco muy conocido de España, 4 recursos expertos en trade finance. Evidentemente ellos no los tienen. Nosotros sí, porque son personas que han hecho este proyecto en otras entidades financieras o en otras empresas. Oye, estos recursos que hacen esto, ¿no les da tentación después de pasarse al cliente? Pues dice, bueno, ya que estoy aquí 8 o 10 meses donde el cliente, pues ya me convierto en empleado. O sea, ¿cómo se gestiona eso tanto por la parte del consultor como por la parte del cliente? Pues esto ocurre con mucha frecuencia y es parte del sistema. Y suele ser win-win. El cliente quiere recursos cualificados y a nosotros a veces que se nos vaya la gente a un cliente tampoco nos molesta. Entonces se habla y es una situación win-win en la que todos ganan. Bueno, pues uno tiene que hacerse un poco el duro. Yo me acuerdo, yo cuando entré a Minsait, con el body shopping hubo 2 cosas que hice, ¿no? La primera fue lo que tú decías había gente que estaba enquistada 18 meses, 24 meses en un proyecto, entonces ahí puse yo reglas claras de podían estar un semestre y después situaciones especiales podían estar otro semestre. Pues segundo semestre tenía que saber el cliente que iban a salir y a partir de los 3 meses, periodo de transición. Y el otro tema era que le poníamos, que después no las cumplíamos, ¿no? Pero a algunos clientes les poníamos
cláusulas de non-solicitation. Pero al final es verdad, al final cuando se te van al cliente, si es un buen cliente, pues también es bueno, ¿no? Porque él va a ser Va a hablar siempre bien Exacto. de ti, te va a ayudar a descubrir oportunidades nuevas. Yo creo que bien planteado es win-win para todos, ¿eh? Y hay que poner esas reglas, sobre todo pensando en el profesional, porque el profesional se suele ir cuando está cansado. Tiene más que ver con que ya no está contento con que le estén tentando, que tentándole están constantemente. Sí, este es un tema complejo, ¿no? Porque como decías tú, lo de la diversidad es uno de los atractivos de la consultoría, ¿no? Entonces, cuando una persona, sobre todo muy joven, se ve mucho tiempo haciendo lo mismo en un cliente, pues se lo empieza a cuestionar. Así que están buenas estas medidas que comentas. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poquito, ya nos diste este barniz de consultoría. Ahora vamos a entrar en Deloitte y en más temas espinosos y en todo eso, ¿no? Pero no hemos hablado de ti. O sea, tú nos conocemos de McKinsey, ¿no? Trabajamos juntos en McKinsey hace muchísimos años. En el año 2000. Y el 2000, con el milenio, cuando no pasó el Y2K, ¿no? Entonces, entonces tú estuviste 6 años en McKinsey, llegaste a Associate Partner, que es el socio junior o el escalón antes de socio, y te fuiste al Santander, ¿no? Que es un movimiento bastante normal. Pues oye, estás muchos años en consultoría y después te vas a donde un cliente. Sin embargo, pasados 9 años de Santander, donde fuiste ejecutivo, decides volver a consultoría. Y eso sí, eso no es nada normal, ni nada común, ¿no? Porque de cierta manera la trayectoria natural era la otra. Tú hiciste la antinatural. Entonces, ¿qué pasó o qué sentías tú o qué te empujó a ti a volver a consultoría después de 9 años en el Santander? Soy un outlier, Joseph. Yo creo que por esto me has llamado a tu podcast, ¿eh? Soy un outlier, pero no soy el único. Hay más. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que me aburría, claramente. O sea, yo en Santander, que tuve una carrera muy buena, muy variada y que me gustó mucho, pues llega un momento en que uno se aburre y echa de menos ciertos componentes de la consultoría, que en mi caso era el reto intelectual de aprender cosas nuevas, exponerme a temas que no conozco, y después el componente relacional de estar muy conectado al mundo. Estos fueron los dos triggers en mi caso. Y ya digo que no soy el único. Pero sigo siendo un outlier. Hay más outliers como yo. Este movimiento le hemos llamado Back to Consulting. Ajá. Okay. B2C. Claro, pero este Back to Consulting, yo me imagino la situación, ¿no? Tú estás ahí en Santander y aparte que viviste en distintos sitios y tuviste posiciones importantes en Estados Unidos, etc. Y de pronto le dices a tu mujer, es que me vuelvo a consultoría. O le dices a tus amigos, ¿no? Que me voy a volver a consultoría. O sea, no es un movimiento natural. ¿Y qué te decían? O sea, ¿te apoyaron? ¿Te decían estás loco? O sea, cuando vas a tu jefe en Santander y le dices que me voy, o sea, de ahí no se va nadie. O sea, en esos niveles el que se va de un banco en España porque lo echan, que también es muy normal, ¿no? No porque sea malo, pero la gente la echan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? A ver, todo el mundo me decía que estaba loco, que qué necesidad tenía yo de volver a consultoría. Pero fíjate que el framing de la pregunta fue lo que me hizo pensar. ¿Qué necesidad tienes? Entonces, pues mi necesidad era esta conexión al mundo, este componente de aprendizaje del trabajo, era lo que yo necesitaba en ese momento. Y como lo necesitaba, pues me cambié. Y la verdad es que tuve, afortunadamente, muchísimo apoyo de mi familia sin que lo entendiesen. Pero aún sin entenderlo, pues lo apoyaron por esta necesidad que yo tenía de fulfillment, de realizarme profesionalmente. ¿Y cómo fue tanto a nivel de proceso de reengancharte al mercado, como a nivel de traer otra vez estas skills que de cierta manera, bueno, algunas las seguías aplicando en el Santander, pero el hecho de estar al 100% enfocado en consultoría no lo estabas haciendo, ¿no? ¿Se oxidaba o las tenías ahí? O sea, ¿cómo fue aquella historia de la vuelta? A ver, primero fue un proceso de cortejo mutuo y diligencias mutuas bastante largo. Y yo creo que eso, para si alguien está pensando en hacer algo parecido, creo que es súper importante, sobre todo en conocer la parte soft de quien te va a contratar y mutuamente. Y después el onboarding, yo solo puedo agradecer a Deloitte el onboarding que me hicieron, y el apoyo que tuve de mis socios y de todos los sponsors de mi candidatura. Muchísimo apoyo. Y después, claro, tuve que ponerme otra vez el hábito de consultor.
Y a mí lo que más me costó fue coger otra vez el ritmo de subir las escaleras de 2 en 2, como decíamos en McKinsey, de estar en la calle, del multitasking y tal. Eso me costó. Pero la profesión, la esencia de la profesión, nunca se oxida. Esto es como montar en bicicleta. Joseph, una vez que uno aprende a ser consultor por 3 años, no se olvida en la vida. Es como si nos pusiesen un certificado. He sido consultor y no se aprende, no se olvida, ¿no? Sí, bueno, porque tiene mucho tema de procesos mentales, de tema de MISI, pensamiento piramidal, estructura, etc. Oye, como referencia, ¿esto cómo se hace? Esta Back to Consulting. ¿Es con un headhunter o tú levantas el teléfono y empiezas a llamar a gente que conoces que están en consultoras y les dices, quiero ver una consultora? Para el que esté pensando. Para el que esté pensando, pues all of the above, como se suele decir. O sea, puedes hablar con headhunters, con consultores con los que has trabajado. Hay múltiples avenidas. Yo lo que sí aconsejo, si conoces muy bien a un consultor, que posiblemente haya sido tu asesor, pues que te recomiende y te dé una visión del mercado. Ok. Oye, vamos a entrar en Big Four, ¿no? Entonces, porque Deloitte es una Big Four. Entonces, la primera pregunta, para que no sabe, explícanos qué es eso de una Big Four, ¿no? Porque es otro bicho, ¿no? Aquí hemos tenido un par de personas de McKinsey y nos han explicado lo que es una consultora estratégica. Entonces, una Big Four también es una consultora estratégica, pero realmente es otra cosa, ¿no? Entonces, cuéntanos. Las Big Four son firmas de servicios profesionales multidisciplinares, o sea, se dedican a diferentes temas. Nosotros hacemos desde auditorías hasta transacciones, hasta asesoría fiscal, hasta implantaciones de Workday. Tenemos un breadth de servicios muy, muy amplio, y esta es una diferencia fundamental con el resto de consultoras. El término big, que a mí no me gusta mucho, es porque somos muy grandes, y tras un proceso de consolidación durante muchos años, pues hay 4 grandes que somos las que todo el mundo conoce. Nosotros somos la decana o la más grande de todas, tanto a nivel global como en España y en la mayoría de las geografías que operamos. Cuando decimos grande, ¿qué tan grande es Deloitte? Pues unas 500.000 personas a nivel global y unos 70 billones de facturación. Ok, ¿y en España? En España somos 1,2 billones de facturación, 1.200 millones y unas 13.000 personas, 400 socios. Okay. Pues esto es muy diferente que McKinsey, porque McKinsey tiene un sentimiento muy de boutique, aunque sea grande, ¿no? Entonces, ¿por qué decides tú Deloitte? O sea, yo imagino que habrás tenido otras opciones, ¿no? Pero Deloitte, ¿qué viste ahí que dijiste con la que me voy a hacer el Back to Consulting? Pues mira, no hice un proceso de selección exhaustivo, fue más bien casualidad. De hecho, yo no conocía a Deloitte como asesor porque era nuestro auditor y entonces como era nuestro auditor en Santander no podía hacer consultoría. Pero por casualidades de la vida, un día en un cumpleaños de una hija mía, conocí a un amigo que había hecho una transición parecida y fue como empezaron mis conversaciones con Deloitte. O sea, no fue un proceso de selección muy exhaustivo, pero resultó flechazo enseguida. Y elegí Deloitte por 2 motivos. Uno de ellos es el fit personal, y para mí eso era un lockdown factor, o sea, o me sentía a gusto con la gente que estaba viendo y con la que iba a trabajar, o no iba a avanzar en el proceso. Este fue el primer tema, el fit que hubo y que fue mutuo. Y el otro es, me motivaba mucho el poder trabajar con gente muy diferente a mí. Yo nunca había trabajado en un proyecto con un abogado o con un contable. Y es algo que ahora hago muchas veces en proyectos que combinamos capacidades y eso nos da una ventaja muy grande respecto a la competencia, pues me resultaba súper interesante. Yo no sé, Joseph, si tú has trabajado con abogados, con contables, con tecnólogos en proyectos y resulta pues muchísimo más estimulante que trabajar siempre con el mismo perfil de gente. Yo trabajé con tecnólogos. Creo que tuve suficiente por mi vida cuando estaba en Vincent de los tecnólogos. Pero bueno, entiendo que es un tema personal que a cada uno le gusta o no le gusta. Ok, eso nos lleva a hablar de Deloitte, ¿no? Entonces entiendo, según lo que tú me estás diciendo, yo intuyo que uno de los principales activos, tanto para el talento como para los clientes de Deloitte, es la diversidad de prácticas y gente que hay, ¿no? Entonces, quisiera que vayamos por las distintas prácticas que yo conozco de Deloitte y tú expliques un poco lo que hacen
Y también, no sé, para que la gente más joven que nos esté escuchando piense, les cuente un poco las capacidades o por qué tendría alguien que pensar. O sea, si a ti te gusta tal cosa o esto es lo que te interesa, pues esta es la tuya, ¿no? Entonces, vamos una por una. La primera, que es la que tú y yo estábamos mucho tiempo, es la de estrategia, ¿no? Que se llama Monitor Deloitte. Efectivamente. Okay, entonces, cuéntanos estos qué hacen. A ver, nuestra práctica de estrategia, que ha tenido muchísimo éxito, de hecho en las Big Four es la más desarrollada, pues hace un trabajo muy parecido al que se hace en las MBBs, como la llaman McKinsey, BCG y Bain, que es resolver los retos estratégicos de sus clientes, el decidir dónde y cómo competir, como decíamos en McKinsey. Y es un trabajo muy conceptual, muy analítico, muy intenso, y que requiere de gente pues que le gustan los trabajos analíticos, conceptuales, de estudiar, de modelizar financieramente. Esto es lo que buscamos. Esto es lo que se llama la consultoría de papel, como dicen, ¿no? O sea, que al final el entregable es un documento que es una estrategia. Efectivamente. Y esto todavía se busca, ¿no? Porque dicen, no, la IA va a acabar con la consultoría estratégica porque ahora le preguntas al Deep Research y no sé qué. Esto no es así, o sea, sigue habiendo demanda. Sigue habiendo demanda, sin duda. Lo que sí ha cambiado desde nuestra época es el rol de ciertas personas, como a 20 años antes de nosotros también el rol había cambiado. La IA pues facilita muchísimo las tareas de research, facilita mucho la edición de documentos. Hay ciertas tareas que facilita mucho. De hecho, para nuestra gente es una ventaja que haya la IA, porque ciertas tareas que hacen que son más espúreas, aburridas, pues se descargan en IA. La consultoría estratégica sigue siendo la que mejor se paga, pero con diferencia. Sigue siendo la que mejor se paga, tanto los billing rates que nos pagan nuestros clientes como la compensación interna de nuestros equipos. La diferencia yo creo que se ha ido estrechando, pero sigue siendo la que mejor se paga. O sea, que este negocio no ha desaparecido ni parece que va a desaparecer. No, para nada. De hecho, fíjate, ayer estaba viendo unas previsiones de crecimiento del mercado con nuestros socios internacionales. Y todos los negocios que nosotros tenemos se espera crecimiento muy por encima del PIB, entre el 6 y 7%. Y curiosamente, el crecimiento en las economías más desarrolladas es incluso superior que en las menos desarrolladas. Porque uno podría pensar que solamente las economías menos desarrolladas o los clientes que tienen más retos tiran de nuestros servicios, y no es así. Bueno, esto siempre es un escenario que pareciese que hay una proyección de que la economía va a seguir yendo bien, ¿no? Porque crecen más los desarrollados, se prevé servicios profesionales, etc. Efectivamente. Ok. Bueno, entonces estas son las estratégicas. Las tecnológicas, ¿estas qué hacen? Pues hacen implantaciones de tecnología. Pero lo que nos distingue a nosotros del resto es nuestro enfoque de transformación. O sea, nuestros clientes, por el caso que te he puesto antes de Workday, no nos dicen, oye, quiero un Workday o quiero un Salesforce. Lo que nos dicen es, oye, quiero mejorar la gestión de talento mediante la tecnología, o quiero mejorar la efectividad de mi fuerza de ventas mediante Salesforce. ¿Qué más se hace en estos proyectos de tecnología, aparte de instalar a ver, para el que no sabe, o sea, tú cuando te compras en una compañía un software complejo, no es como el Microsoft Office, que lo compras y lo enchufas y ya funciona. Hay que customizarlo a tus necesidades. Pero aparte de eso, ¿qué más se hace en consultoría tecnológica? La clave en consultoría tecnológica es poner en valor el software. Es como cuando te compras un iPhone, lo puedes utilizar para temas básicos, pero lo que tienes que hacer es sacarle partido. Y para esta puesta en valor hay que entender muy bien el negocio de nuestros clientes, cómo son sus procesos, cuáles son los problemas que tiene, para que la tecnología realmente impacte en su negocio y mejore su desempeño. Ok. ¿Y qué tipo de gente tendría que pensar en ir a Deloitte a la práctica de tecnología? STEM. Fundamentalmente reclutamos STEM, pero también pues, gente con formación en ADE. Ok. ¿Y qué les tiene que gustar? Les tiene que gustar la tecnología y cómo la tecnología transforma los negocios. Nosotros no buscamos expertos en hacer programación
ni coding, ni tal. Los tenemos, pero lo que buscamos realmente es la capacidad de entender el negocio y que la tecnología impacte en él. Ok. Transacciones. ¿Qué hacen esta gente? Transacciones. Asesoran a las empresas en sus eventos de capital o que afectan a su estructura financiera. Explícale para alguien que no es... O sea, ¿qué son eventos de capital? Las empresas, todas las empresas compran y venden empresas. Entonces, en esos movimientos, pues nosotros les asesoramos. Antes de comprar una empresa, pues haces una diligencia debida para ver que lo que realmente te han dicho está ahí. Y le ayudas en la estimación del precio de compra y después en cómo lo integrarías en tu negocio. Ok, entonces aquí, básicamente, yo soy una empresa y quiero comprar otra y contrato a Deloitte para que me analice cuánto tendría que pagar por esta empresa y cómo estructurarla. O sea, cuánta deuda pongo, cuánto le pago upfront, cómo hago los earnouts, es este tipo de cosas. Efectivamente. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la diferencia entre eso y un banco de inversión? Bueno, primero, nosotros no somos un banco, entonces nosotros no buqueamos, no ganamos dinero, por decirlo así, con la transacción en sí mismo. Nosotros monetizamos por el asesoramiento. Mientras que los bancos de inversión, pues ganan más con la financiación posible de esa operación que con el asesoramiento que le dan. Y esto nos da una independencia respecto a su propuesta de valor. Okay. ¿Y qué tipo de gente tendría que ir para esto? Pues mira, es un perfil bastante parecido al de estrategia, pero muchísimo más financiero. Gente que le gusten las finanzas, los números. Okay. Y esto tiene fama de que aquí se trabaja muchísimo, ¿no? Que cuando entras en una transacción, pues hay unos tiempos, porque es así. Por ejemplo, yo ahora que trabajo un poco en M&A, a veces entramos en una transacción y si es dirigida, pues el cliente te da unos timings y te dice, bueno, yo necesito una oferta para esta fecha, aquí tenemos que cerrar. Entonces es bastante intensivo, ¿no? Es un poquito locura, ¿no? Locura no es, pero intenso sí, porque los plazos que marca ahí los clientes son súper exigentes. Entonces sí, es un trabajo, no te engaño, es un trabajo súper intenso. Pero diría dos cosas respecto a esto. Primero es, después hay periodos de descanso compensatorios, porque si no la gente no se recupera. Y después no es lo que eran nuestros tiempos, Josep. Yo me acuerdo que durante muchísimos días salía de trabajar un día después del que entraba, y entraba a trabajar al día siguiente habiendo sido el mismo día que el anterior. Era como funcionaba. El mundo ha mejorado muchísimo. Las consultoras, o sea, no han bajado el nivel de exigencia, pero sí han mejorado muchísimo los resultados, los horarios, muchísimo. Esto es una ganancia que se lleva la siguiente generación. Ok, muy bien. Oye, y después tenemos otra cosa que hace Deloitte, que no sé si son exactamente consultoría, pero bueno, vamos a mencionarla. Una es auditoría, que es de donde nace la compañía. Efectivamente. ¿Y esto Nosotros somos auditores, que es que certificamos que los estados financieros de nuestros clientes pues responden a una realidad. Esto es lo que hacemos. Y además, alrededor de ese trabajo les asesoramos en cómo deben ser sus procesos financieros, sus mecanismos de control, etcétera. A mí me llama la atención esto porque sigue siendo una parte bastante relevante de los negocios de las consultoras, sí, ¿no? De las Big Four. Sin embargo, yo pensaba en mi ignorancia que esto era como un tema muy mecánico. Vas, auditas, le pones el sello y tal. Sin embargo, no es así, ¿no? Sigue siendo un negocio relevante. Es un negocio, o sea, en cuanto a peso de negocio, pues, por decirte un número, puede estar entre el 20 y el 40 en función de la firma y del país, o incluso del 50. O sea, tiene un peso muy relevante en nuestro negocio. Y después nos da una capacidad distintiva respecto a las firmas que no tienen auditoría. ¿Por qué? Pues porque desde ese conocimiento contable, financiero, el estar muy pegados a las normas contables, a los reguladores, nos da una ventaja y una serie de capacidades que las otras firmas no tienen. De hecho, fíjate que a veces hay planteamientos, como pasa en todos lados, si nuestros negocios son sinérgicos o no sinérgicos, como pasa en todas las empresas. Y estamos convencidos, y yo el primero, que vengo de fuera, que nuestros negocios son sinérgicos. O sea, valen más juntos que por separados, porque unos refuerzan a los otros.
Esto de la auditoría es interesante, ¿no? Porque, o sea, tú estás trabajando para un cliente, pero lo estás como certificando. Entonces hay ahí como... O sea, ¿cómo se alinean esos objetivos? Porque si tú encuentras, o sea, hay casos de auditores que auditan a un cliente y le dicen que no te firmo las cuentas, ¿sabes? Entonces, eso con razón, pero han encontrado algo que el cliente ha hecho mal y que esto puede ser una tragedia, ¿no? Entonces, ¿cómo se balancea eso en ese negocio? A ver, primero nosotros trabajamos muy de cerca con los clientes y antes de levantar una bandera lo hablas con ellos y tienen una oportunidad de remediarlo. O sea, esto no es susto o muerte, ¿eh? Se trabaja, como decía al principio, la parte de acompañamiento es clave, ¿eh? Y después está nuestra integridad profesional, que es lo más importante que tenemos. Como tú decías, nosotros no tenemos activos. Te ves nuestro balance y no tenemos... El principal activo es la gente y la credibilidad. Uh-huh. Entonces, firmar algo sin estar convencido de lo que firmas, jamás lo hacemos. Y algún competidor nuestro lo ha hecho y ha pagado clarísimamente, sí. Y son casos súper conocidos. Sí, a lo mejor la gente más joven no se acuerda, pero Arthur Andersen quebró porque auditó todas las cuentas de Enron, ¿no? Creo que fue. Y no se levantó más nunca, desapareció la empresa. No se levantó nunca más. Y después hay los casos de Wirecard y algún caso más. Por eso, o sea, lo que tienes para perder es tan grande que no merece la pena. Y después es un tema de integridad, de valores. O sea, no vas a mentir en tu profesión. Es como si vas al médico y te dice que estás bien cuando tienes un cáncer porque no quiere que te sientas mal. No puedes mentir en tu profesión. ¿Y qué tipo de gente tiene que ir para allá? Pues mira, aquí buscamos, o esta propuesta de valores más atractiva, para perfiles de ADE o actuariales, que le guste la contabilidad, que le gusten los números. Es lo que buscamos. Mucha atención al detalle que tener aquí, ¿no? Mucha atención al detalle, okay. Efectivamente. Y por último, 6 temas de legal e impositivo, ¿no? Tenemos lo que se llama Tax and Legal, que es un despacho de abogados, como hay muchísimos en el mundo, que hacemos asesoría legal y fiscal. Y este negocio, curiosamente, nuestro despacho posiblemente sea el que trabaja de manera más transversal con los otros negocios. Entonces, por ejemplo, vas a hacer una auditoría de una empresa y la parte legal te la hace nuestro despacho. O en un proyecto que hice yo cuando empecé en la firma, asesorando a un banco en cómo implantar una normativa de venta de productos financieros, pues trabajaron muchísimo con el despacho, que es quien nos interpretaba la norma y la traducía en términos que el cliente entendía. Ok, pues nos has contado Deloitte. Mucha diversidad. Aparte de la diversidad, ¿qué otras ventajas tiene Deloitte para los clientes? Buena pregunta. Yo no vengo a hacer publicidad, Josep. Te voy a hablar te lo he preguntado yo, te lo he puesto en bandeja. Desde el corazón. Yo creo que ¿qué me cuentan a mí los clientes sobre nosotros? Yo creo que varias cosas. Uno es el tema... nuestro approach relacional, que es muy humano. Yo no estoy comparando, pero lo que me dice, oye, vosotros sois mucho más humanos y confiables que otras firmas. Uh-huh. Es lo primero que nos dicen. Otra cosa que nos dicen, y yo creo que es una ventaja, es nuestro modelo organizativo, que nosotros somos local, somos globales un poco y nos permite capturar las ventajas de una escala global, y somos locales, con lo cual tenemos la agilidad en la toma de decisiones que afectan a nuestros profesionales, a nuestros clientes. Algunos nos dicen, oye, pues si trabajan con empresas de tecnología, por no entrar en nombres, pues muy grandes. Dice, joder, es que los headquarters están en Nueva York o en Londres y vosotros estáis aquí, sois los que decidís. Yo creo que esto es una ventaja enorme. Ok. Pero yendo un poco más allá, porque tú has estado en McKinsey, entonces... ¿Por qué tendría un cliente que contratar a Deloitte en lugar de contratar a McKinsey? Pues mira, bueno, primero, yo ahora soy socio de Deloitte, pero soy un orgulloso alumni de McKinsey. Tengo las dos visiones, y no vengo a hacer publicidad. Pero lo que sí te digo es, a ver, Deloitte lo que tiene, como el resto de Big Four, es esta
estas capacidades multidisciplinares, que no son por separado, sino que se integran en los proyectos y nos permiten entregar algo distintivo. Esto es lo principal que tenemos y no tiene McKinsey. Y después mis clientes también me dicen, oye, pues el enfoque relacional que tenemos es muy bueno. Y después el value for money, por no entrar en temas de precio y tal, nosotros yo creo que tenemos el price point perfecto y el value for money más equilibrado. Pero hay un tipo de proyecto para ilustrarlo que tú dirías, mira, este proyecto te va a salir mejor con Deloitte. O sea, ¿qué sería un proyecto tipo que sale mejor con Deloitte? Nosotros somos consultores muchísimo más pegados al terreno, ¿no? Siempre está el tema ¿qué es más difícil, el strategy formulation o el strategy execution? Pues no lo sé. Yo creo que posiblemente mitad, pero nosotros estamos súper pegados al terreno y somos muy pragmáticos, porque los skills relacionales que tiene la firma y de empatía nos permiten conocer muy bien a los clientes, de tal modo que nuestras recomendaciones son muy pragmáticas y muy implantables, diría yo. Ok, muy bien. Oye, mucha gente que escucha este podcast tiene hijos que están en edad laboral. Bueno, y alguna gente que está empezando el mundo laboral también lo escucha. Pero yo creo que más que todo padres y madres, ¿no? Entonces, vamos a usar este último segmento para hablar de consultoría como opción de carrera. La primera pregunta muy directa. ¿Tú recomiendas a una persona joven que sale de la universidad que se meta en consultoría? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El otro día, fíjate, desayunaba con un conocido mío que me dice, joder, es que tú tienes el carné de listo. Y digo yo, ¿qué es esto del carné de listo? Dice, sí, has trabajado en McKinsey y en Deloitte, entonces ya te han dado el carné de listo allí donde vayas en la vida. Entonces, yo creo que no es una buena frase, pero realmente lo que te da la consultoría es que uno aprende a trabajar bien. Y el pasar del mundo universitario al mundo laboral no es una transición fácil. Entonces lo que aprendes aquí es a trabajar bien, a hacer una presentación, a pensar, a resolver un problema, a exponerte a clientes, a aprender rápido. Y esto, el pasar unos años aquí, yo creo que es imbatible. Tiene muchísimo más valor que hacer un máster. Yo creo que es imbatible. Es aprender a trabajar bien. Esa es nuestra propuesta de valor. Ok. ¿Y cómo tienen que ser, bueno, no de experiencia, sino actitudinalmente, esta gente, ¿no? O sea, ¿esto es para todo el mundo o un poco para que los chicos también y las chicas digan, bueno, yo no tengo el perfil? O sea, ¿cómo tiene que ser ese perfil? El perfil está más asociado con skills que con conocimiento específico. Entonces, ¿qué buscamos? Gente que tenga curiosidad intelectual, que le guste aprender, que le guste exponerse a temas nuevos, gente relacional, capacidad analítica y de comunicación. Buscamos skill soft y skill hard, ambos. Ok. Y sin embargo, sigue estando el tema de las horas y de la presión. Entonces, yo sé que tú has comentado que ahora es mejor que nuestra época, pero ¿qué puede esperar realmente una persona que entra en una firma de este estilo, en una Big Four o en Deloitte, como quieras, de horas que va a tener que tirar, flexibilidad que tiene que tener? O sea, ¿cómo es la vida real de un recién graduado en estas consultoras? Esto ha cambiado mucho, y para bien. O sea, las horas que teníamos, ya no digo en nuestra época, sino hace 5 años, esto se ha reducido muchísimo. Se trabaja de manera muchísimo más eficiente. Lo que no ha cambiado, y espero que nunca cambie, es el nivel de exigencia, porque eso es lo que te garantiza el desarrollo profesional. Nunca habrá hecho de ti, Joseph, un jefe blando, un buen profesional. Pues aquí es lo mismo. Tenemos gente muy exigente y que te saca de la zona de confort para que cada vez mejores. Y eso no ha cambiado. Y eso hay personas pues, que no les gusta, prefieren un trabajo más cómodo, más fácil, y por eso pues o no optan por nuestra carrera o duran muy pocos años. Esto tiene una complejidad, ¿no? Porque tiene un sistema en el cual tú nunca estás totalmente cómodo, ¿no? Una vez que ya aprendes las capacidades y lo que tienes que hacer,
Entonces te viene una promoción y la promoción no es solo que te pagan más, sino que tienes que hacer cosas diferentes o tienes que evolucionar en tus skills, ¿no? O sea, ¿en Deloitte hay Op-Out? Sí, claro. Cuenta para la gente que no conoce qué es eso del Op-Out y en la práctica cómo se implanta. O sea, la barra de medir cada año sube. Cada año pues es como las marcas de agua. Lo que ya hasta donde has llegado, pues el año que viene ya no es suficiente. Tienes que superarte. Nosotros tenemos promoción cada 2 años, cada 2-3 años, como pasa en prácticamente todas las consultoras. Lo que pasa es que el up or out, que parece que echamos a la gente o que la gente lo pasa fatal, no es así. Primero uno ve cómo va, y siempre tiene oportunidad de desarrollarse y de continuar y tal. O sea, eso es lo primero. O sea, no hay sorpresas. Y después los que tienen que irse tienen tiempo para hacerlo y siempre encuentran un trabajo pues, que les motiva y les llama. Y muchos de ellos tienen hasta carreras más exitosas que si se hubiesen quedado aquí. Entonces, o sea, que no es un tema ni muchísimo menos dramático, es parte del sistema, pero no es nada dramático. Ok, perfecto. Yo creo que más o menos ha quedado claro para la gente. Entonces, ¿qué tienen que hacer la gente que quiere entrar en Deloitte o en una Big Four? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo consiguen la entrevista? ¿Cómo hacen que los contraten? Pues lo que tienen que hacer primero es querer trabajar en Deloitte. Bueno, pues ya lo hemos convencido aquí con todo lo que hemos contado, que llevamos 40 minutos. Aplicar. Lo que tienen que hacer es solicitar, o sea, por la página web o porque tienen un conocido y que soliciten, y tienen que prepararse pues las entrevistas. Que en todos sitios hay entrevistas. Sí, pero aquí hay que prepararse los casos. O sea, vamos a darles un poco algunos tips a que vengan con ventaja, ¿no? O sea, si tú llegas a una entrevista de consultoría a la primera y no sabes de qué va, no te va a ir bien, ¿no? Porque te ponen casos, ¿no? Tienen que prepararte. Habla eso de los casos un poco. Pues los casos es una ilustración de la vida del consultor. Eso es lo que es. O sea, y no es dar con la respuesta. Es entender pues, que la persona sabe resolver un problema o responder a una situación. Nosotros no solo hacemos casos de, como me hacían a mí en el máster y seguro que a ti también, ¿cuántos pelos tiene un perro? Sí, o cuántas calles hay en Madrid, o cuántas pelotas de tenis se usan en el US Open, este tipo. Bueno, pero esto también tiene lo suyo porque es como te hace pensar y estimar, ¿no? Y por eso, pero que la respuesta a cuántos pelos tiene un perro, no hay una respuesta concreta, es saber cómo resuelves el problema y no que asustarse ante la pregunta. Que yo en mi caso, además, Joseph sabe lo que respondía a esta pregunta. Dije, ¿puedo hacer un supuesto sobre el tipo de perro? Y me dijeron, sí, pues mi perro no tiene pelo, entonces 0. Me pusieron otro caso. Me pusieron otro caso. Pero a lo que voy es que no solamente ponemos casos con un componente cuantitativo o de negocio, sino también casos situacionales de cómo resolver pues, un tema interpersonal. Por ejemplo, cuéntanos algo de yo eso. siempre pregunto, y la verdad ya es que... No vas a poder preguntarlo después de hoy. Ya no puedo volver a... Voy a hacer un spoiler de mis entrevistas. Es cómo convences a alguien de algo. Ok. Está bien. O cuéntame una experiencia donde tuviste que demostrar una situación, liderazgo y tal. Bueno, a mí esas no me gustan porque están muy manidas. Pero, por ejemplo, yo pregunto cómo le convences a alguien de algo. Y no hay una respuesta perfecta, pero es asegurarme que la persona que tengo delante, pues, oye, tiene una serie de técnicas de convencimiento en función de la situación que se le presente. Ok. Y una vez que una persona entra, dame unos tips, pero más concretos, de en sus primeros 6 meses, ¿qué es lo que tiene que hacer para encaminarse en una carrera exitosa? Fíjate, yo creo que en esos 6 meses la actitud es lo que más importa. O sea, preguntar, que es curioso que la gente joven pregunta muy poco, preguntar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Voy bien? ¿Cómo me has visto en esta reunión? Sin ser pesado, pero preguntar y con una intención de aprender. No con una intención de cómo me va a ir la evaluación, qué nota me van a poner. No, con una intención de aprender y mejorar. Yo creo que esa es la clave en la gente joven. Yo siempre digo a la gente joven de consultoría que también tienen que hacerse como una cura de humildad y asumir que no saben nada.
porque la manera que ellos tenían de estructurar un análisis, de hacer una presentación, inclusive de hablar, cambia, ¿no? Efectivamente, es otra cosa que yo les digo, y esto es day one, como dicen en Amazon. Empiezas de cero, sois todos iguales, todos habéis tenido una carrera universitaria súper exitosa, habéis hecho prácticas en muchos sitios, tendréis hasta una startup con unos amigos, pero aquí, desde cero, aprender la profesión. Que lo bueno de la consultoría es que es un oficio, como en la época medieval, que vas pasando de unos a otros. O sea, no hay un certificado de consultor, se aprende on the job. Y yo creo que eso es muy, muy bonito y se aprende sobre todo preguntando. Oye, a tus hijos, que está tu hija por aquí afuera viendo la entrevista en los monitores aquí en Iberian Media, ¿tú le dices, ahora que está terminando la universidad, o le recomiendas que vaya a consultoría? Yo les recomiendo poco, porque como tú sabes, Joseph, con los hijos a veces hay que ser contrariant, ¿no? Decir lo contrario de lo que es bueno para ellos y tal. Pero a ver, como me van a escuchar, sin duda yo les recomiendo esto, porque es conseguir el carné de trabajar bien. Para mí esto es la esencia de la consultoría. Y después es divertidísimo. Divertidísimo. Y si no, vete a la plaza de Pablo Ruiz Picasso un jueves a las 8 de la noche. La gente se lo pasa fenomenal. Se hacen grandes vínculos de amistad. Fíjate, tú y yo hemos mantenido la amistad después de 25 años que empezamos a trabajar en aquel proyecto infernal de salir a las 2 de la mañana todos los días. Los vínculos que se establecen aquí son para toda la vida. Entonces, o sea, yo no me puedo imaginar para ellos un mejor comienzo, que es aprender a trabajar bien, pasárselo bien y hacer vínculos personales que les van a durar toda la vida. Muy bien. Ignacio, muchísimas gracias por venir al podcast. Aparte. Gracias a ti, Joseph. Y gracias en nombre de muchos de los que te escuchamos por hacer este podcast que sin duda contribuye a que la gente sea más emprendedora y que aprenda de otros sectores y de la consultoría. O por lo menos se la pasen bien cuando están en el atasco. Como mínimo. Oye, para terminar, si tú reflexionas en esta carrera que has tenido, que indudablemente es muy exitosa, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Pues mira, todo lo que has mencionado, sin duda. Y lo de la suerte, todos los humanos atribuimos el éxito al esfuerzo y el fracaso a la mala suerte. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. La suerte está ahí. Y creo que a lo largo de la vida todos tenemos la misma dosis de mala y buena suerte. Por tanto, la diferencia, y como lo innato pues no lo puedes cambiar, la clave está en el esfuerzo que se ponga. Pero aparte de estos tres factores, yo mencionaría otros dos. Uno es la gente de la que te rodeas, que en mi caso ha sido mi familia, que siempre ha sido un apoyo incondicional, mis amigos, que en los momentos duros pues, me han ayudado, y después los equipos que he tenido, que tiene una suerte enorme. Yo he tenido unos equipos buenísimos. Algo haber hecho bien al seleccionarlos seguramente, pero son equipos buenísimos y unos jefes extraordinarios, con quienes mantengo amistad muchos años después. Entonces, clave de quién se rodea. Y otro tema es el tener un propósito y un plan. O sea, uno tiene que tener un objetivo en la vida. Y en mi caso, pues la consultoría. O sea, me gusta tanto que me fui y volví, fíjate tú. Ese ha sido mi propósito. Y el plan, todos tienen que tener un plan. E irlo cambiando. Hay que buscar la opcionalidad de los planes, ir ajustando la medida pues, que tienes oportunidades o circunstancias diferentes.